Bienvenidos una vez más a la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Mi nombre es Sanis y hoy tenemos un programa muy especial. Una creadora de contenido que vengo siguiendo desde hace un rato y bueno, todavía no me animaba a invitar. Sin embargo, hace poco hice una encuesta en Instagram y varios la mencionaron, así que bueno, he decidido probar mis chances y llamarla. Bienvenidos a todos los que vengan de su parte. Bienvenidos a la Fragua del Conejo. Espero que se sientan cómodos y que la pasen bien durante esta charla. Esta charla, a diferencia de otras, ¿sí? Que es con creadores de contenido que quizás van por otros caminos, es a una colega que hace mucho de lo que hacemos acá en la Fragua, lo cual es casi un saludo, nada, entre colegas de profesión. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Marat. ¿Cómo estás, Marat? El gusto de tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y un saludo para todos los que vengan con vos, que les dejo escrito, pero les recuerdo que por ahí en este tipo de charlas no me gusta leer mucho el chat para no interrumpir el natural fluir de la conversación. Pues hola, mucho gusto. Para los que no me conocen, soy Mara y para los que ya también. Yo soy de La Orden del Icocedro Fulgurante, un programa que como ya mencionó aquí, Seth, ¿te puedo decir? Sanis, Sanis. Tanis, ok. Sanis. Tanis. Sed es nuestro querido auspiciante. Mira, perfecto. Sanis, pero disculpen, es el nervio normal, ¿no? Es un programa enfocado a darle reconocimiento a los creadores de contenido, en particular en Latinoamérica. Entonces, Sí. para la gente que no lo ha visto, pues adelante. Entiendo que la Fragua hace algo similar, entonces asumo que estaremos platicando algo sobre esto. Sí, mi contenido, al menos las charlas, tienen que ver con eso, ¿no? Con reconocer a los creadores de contenido de toda Latinoamérica y a los hispanohablantes en general, no solo de Latinoamérica, pero bueno, por el lugar en donde vivo, los algoritmos me recomiendan más a los nuestros que quizás a los creadores españoles, ¿no? Sin embargo, están todos invitados, así que si alguno está viendo esto, veo que, perdonen, chicos, veo que me están pidiendo que tome mate, pero sacamos una política de no tomar mate durante las entrevistas, así que no va a poder ser esta vez. Mil disculpas. Igual, muchísimas gracias. Los próximos mates que tome serán a nombre de ustedes. Bueno, contame un poco de vos. ¿Cuándo empezaste a jugar rol? ¿Cómo llegaste al mundo del rol? Pues llegué por el Magic hace como 12 años tal vez. Jugaba Magic ya hace 12 años también que ya no juego, pero particular, no sé cómo sea allá donde están ustedes, pero aquí en México, o bueno, al menos en el centro del país, yo no estoy en el centro ahora, pero sí soy del centro del país. eh, Hay estas tienditas como cafecitos en donde puedes comprar refresquitos y galletitas y demás, entonces había estas dinámicas en particular de jugar Magic. Yo tenía unos amigos que jugaban, entonces dije, bueno, pues hay que... dicen que está muy bajo el volumen, no sé A si me ver, escuchan. ahí lo corrijo. A ver si. Sí, sí, sí. Se ve que lo había bajado en algún momento y quedó muy bajo. A ver. Hola, hola, hola. Hola, mejor. Ahí se escucha mejor. Debería escucharse mejor. Te subí bastante. Creo que sí, Ah, listo, mucho mejor. listo. Bárbaro. Perfecto, entonces. Bueno, entonces lo que mencionaba es, a partir de jugar Magic y ver unos chicos que en algún momento dijeron como, vamos a jugar otra cosa, y era todo como muy hermético, muy místico, Mm. y era como, hoy es el día, sí, ¿te vas a poder quedar? Sí, sí me voy a poder quedar, pero es hasta la 1 de la madrugada, ¿eh? Te vas a tener que dormir aquí, y de repente tú así como,
¿qué van a hacer, no? Y, Bueno, y de repente veías como, oye, pero es que tengo que cambiar algunas cosas y los veías borrando algo y escribiendo, y yo así de, ¿qué rayos, a no? ver, en Entonces, defensa de los que nos trataban de satánicos en los 90, un poco parecíamos. O sea, a ver, están todos invitados a la orden. Y es como, bueno, pará, o sea, vos estás sacrificando cabras, dejate de joder. sí, un poco así. Entonces un día yo sí fue como, oye, no pude alcanzar el camión a mi casa, me puedo quedar aquí, tienen problema. Sí, pero no puedes interrumpir, pero no puedes hacer eso. No, sí, sin problema. En realidad yo quería ver qué estaban haciendo, ¿no? Y los vi jugando y de repente vi que estaban describiendo algo, viendo sus hojas, y yo no entendía qué rayos, pero tampoco quería preguntar porque pues no quería interrumpir, ¿no? Yo en ese entonces era una chica súper insegura y pues no preguntaba nada, siempre viendo nada más. Entonces así es como yo conozco el rol. Ellos estaban jugando, me parece que Dungeons and Dragons, mentiría qué edición o qué estaban jugando, pero sí es seguro que era Dungeons and Dragons, porque sí recuerdo la mención. Entonces así fue como lo conocí. Nunca jugué con ellos, pero esa fue la primera vez que yo supe y me enteré de algo de rol y que tirabas dados y que había unos stats o unas habilidades y que alguien contaba una historia y demás, y esa era la noción que yo tuve, ¿no? Igual, o sea, lo veo como innecesariamente, es innecesario ese gatekeeping. Es decir, no, tú no puedes participar a menos que te quedes hasta la 1 de la madrugada aquí con nos... Bueno, pará. No puedes Bueno, preguntarnos. claro, también es que yo era muy chica, yo en ese entonces tenía como 17 años, Mm. ellos tenían tal vez casi 30, Ah, mi mejor amigo en ese entonces tenía como 25, él jugaba con ellos, y de repente entonces te ven como, pues medio bobinche, no sé, medio menso, no sé cómo decirlo, como, ahí está, y yo lo entiendo, yo no sabía como mucho de inglés, o sea, yo el Magic que jugaba, sí jugaba con ellos, pero siempre era como, oye, ¿qué dice aquí? Lo puedes usar para esto y para esto. Ah, sí. Y después de meses de hacer eso, pues la gente se va molestando también. O sea, yo lo entiendo. Entonces ya para cuando quieren jugar en serio, se quedan en una parte de la campaña que para ellos es súper importante, igual lo entiendo, ¿no? Por eso era como, hasta cierto punto lo entiendo porque era como, ya cerramos la tienda, ya no puede haber nadie y es nuestro momento de jugar rol, ¿no? Si quieres quedarte, cáete. ¿No? claro. Está Pero bien, al está mismo bien. tiempo, pues no había como un chance de integrar a gente nueva, ¿no? Los malditos magiqueros, dice. A ver, también en defensa de los magiqueros viejos, diré que es verdad que es un poco molesto. Yo siempre fui el que preguntaba porque aprendí más o menos inglés desde de muy grande. Entonces, digo muy grande como si tuviera 50 años. Bueno, de grande. Sí. Y lo que aprendí como para poder leer mis cartas era leer los patrones. ¿No? Más o menos, Ujú, esto ujú. habla de esto, entonces debe ser esto. Y diferenciar ciertas cosas como para decir, bueno, esta carta dice que sí se puede hacer esto, esta carta dice que no se puede hacer esto, esta carta dice que se puede hacer esto después de esto. Pero al principio es muy confuso. Sí, sí, sí. Y fíjate que hasta eso no, te digo, era como el momento importante en particular para ellos en el rol. Porque Magic para ellos ya era como todo muy rápido, todo muy mecánico, ¿no? O sea, de Claro. hecho estaba como el clásico magiquero ya grande, ¿no? O sea, uno de ellos tenía como 40 años. Él le decían medieval porque hacía armaduras medievales. Y o sea, él las forjaba, pues. Entonces él ya era mayor, él tenía muchas cartas de Magic, muchas. Y entonces siempre era el clásico de él, nadie lo derrota, ¿no? Pero pues al mismo tiempo es como nadie lo derrota porque lleva toda su vida jugando, ¿no? Y entonces tú así como, oh, nadie lo derrota, wow. Y me está enseñando a jugar Magic. Pero también es como, yo ya me sé estas mecánicas, niño, o sea, voy a jugar a otro lado. Y yo era un poco como la mascotita porque yo era pues bastante más joven que ellos. Y, y sí, yo preguntaba todo el tiempo, ¿no? Y de repente era como, bueno, ya aprende un poco más de inglés, ya suéltate tú. Y entonces yo también de repente me acomodaba en, ellos me resuelven y yo ya no hago nada, ¿no?
y me llevaban a los torneos y, ay, ¿cómo le hago para ganar? Y me ayudaban a ganar. Entonces entiendo, en particular en el rol, pues digo, todo el mundo tiene diferentes opiniones, pero al menos mi opinión es que si tú quieres jugar rol hay que tener la intención pues de leer, de investigar y de poner un cierto esfuerzo para entender la mecánica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí entiendo que hubiera como esa separación de no quiero que en este momento enseñarte algo que quiero dedicarle tiempo yo a disfrutar porque yo ya dediqué ese otro tiempo a entender el juego, ¿no? Ok, ok. Y desde que conociste el rol hasta que pudiste jugar propiamente, ¿cuánto tiempo pasó? Yo jugué por primera vez cuando tenía como 3 años, o sea, como a los 20. De hecho, comentaba hace rato con Sanis que la primera vez que yo jugué fue un juego de Forjador, Hmm. que no diré el nombre porque pues todavía no está listo, así que sería un spoiler, así que no. Pero es un juego que al principio era muy complejo para mí, porque yo no, o sea, a pesar de que había visto las hojas y medio había jugado, bueno, más bien visto algo, no jugado exactamente, sino ahí había visto hojas, había visto las dinámicas, tirar dados, etcétera. Yo nunca había jugado como tal, entonces para cuando Forjador me invita, llevamos casi todo el día para llenar la hoja, a mí de repente se me olvidaba dónde estaban las cosas, etcétera, y de repente él termina su narración y así como, ahora sí vas tú, y yo así, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Algo, pero ¿qué hago? ¿Pero cómo? Entonces, sí, o sea, pasó todavía un rato, ¿no? O sea, la primera vez que yo jugué tenía 20 años. Entonces, ya posteriormente el mismo forjador nos narró otros juegos ya más conocidos, ¿no? Y otros compañeros también. Ya he conocido Dungeons and Dragons, conocí Vampiro, y así, esos fueron los primeritos que jugué. Y me habías comentado también que empezaste a narrar después. Sí, donde yo vengo, que es Morelos, hay muchos lugares en donde tú puedes conseguir talleres de escritura, de pinturas, de teatro. Es como muy dada esta cultura de ser artista, ¿no? De tener una habilidad artística. Entonces yo de joven estudié pintura, estudié acuarela como 4 años, también estudié danza como 6 años, y posteriormente empecé a leer un poco más y me hice teatro, bueno, un montón de cosas porque allá es como que si no lo haces hay como un estigma sobre ti de como que no te gusta esto, ¿no? Este, y entonces empecé a escribir y Forjador me ayudó mucho. También, de hecho, la mamá de Forjador que da muchos talleres de escritura, por cierto, y de autobiografía y bla, bueno, muchos talleres en realidad. Ella también nos empezó como a ver por qué no escriben, escriban, escriban. Entonces yo empecé a escribir y en algún momento Forjador me dijo como, oye, pues si te gusta esto, creo que podrías narrar también, porque a ti te gusta construir historias, te gusta tener pues esta dinámica de crear el mundo y demás. Creo que te puede ayudar también en tu proceso creativo, ¿no? Entonces, a partir de eso, y eso fue hace más o menos como que me insistió en realidad desde que yo empecé a jugar rol, que me convenció hace como 4 años, porque sí, yo temía mucho, la verdad, el aventarme a narrar. ¿Y por qué ese miedo? Eh, la verdad, por simplemente, pues, miedo personal, o sea, de inseguridad más bien, o sea, realmente no tenía un criterio real de si mis historias eran malas o buenas, o simplemente era yo mismo, o sea, nada me detenía, simplemente yo, porque estaba así como, había gente que me decía, sí, narra, tú narra, incluso si te sale mal, estás aprendiendo y demás, y yo así, no, está horrible, en fin, eso principalmente. ¿Y cómo empieza la idea de Ampersand Studios? Que se llama, lo estoy pronunciando bien. Sí, Lo estoy practicando mucho fuera de cámara. Ampersand Studio, Ampersand Studio, Ampersand Studio. Puse en loop varias veces el video donde presentan el canal para asegurarme de pronunciarlo bien. Ampersand muchas Studio. gracias por el esfuerzo, sí. ¿Cómo empieza? Bueno, O por lo menos, empieza. perdón. O cómo No, no, empieza desde adelante. tu lado, ¿no?
Desde mi lado, yo cuando conozco a Forjador, me doy cuenta de que es una persona, o bueno, yo admito que él es una persona muy inteligente. A mí me gustaba mucho lo que ya dije, ¿no? Leer, escribir, estar en esta situación artística. Y de repente empiezo a conocer las dinámicas que él hace, sus juegos en particular. Y entonces en un momento estamos, pues, trabajando normal, o sea, tratando de pagar los gastos normales, estando en la escuela, etcétera, bueno, en la universidad. Entonces, yo veo su trabajo y le digo, es que yo creo que esto se puede, alguien lo puede querer, alguien lo puede comprar, o simplemente alguien lo puede querer. O sea, exactamente si venderlo, porque pues yo no sé hacerlo, pero creo que sí es una buena idea. O sea, tú eres buen diseñador, la historia está muy buena, la justificación está muy buena, y yo creo que eso le puede gustar a alguien, ¿no? Entonces, digamos, de ahí empieza, pero bueno, hasta ahora, pues la vida normal, ¿no? Trabajas, tienes que pagar tus gastos, etcétera, ¿no? Después, su hermana también se incluye en el proyecto y dice, bueno, yo también creo que esto es una buena idea, podemos hacer el estudio, podemos hacer otros juegos. Momento. ¿Cuántos Uh-huh. son en el estudio? Porque, o ¿Cuánto, sea, perdón? ¿cuántos son en el estudio? Porque yo hasta donde reconocí eran cuatro, tres, cuatro. ¿Cuántos son en el estudio? Pues como tal, somos 10 personas. Ah, 10 personas. O sea, ¿los jugadores también forman parte del estudio o cómo es Y eso? los testers también los consideramos parte del estudio, Ok. porque yo te mencionaba hace rato que hubo un momento, o sea, como tal, hace rato me pasó en el latito, como tal el streaming lo estamos haciendo hace 4 o 5 meses, más o menos. Hmm. Pero el proyecto ya lleva un tiempo, entonces nosotros llevamos planeando los juegos hace rato y sí, o sea, hay gente que ya sabe nuestra dinámica, hay gente de nuestros testers que ya sabe, por ejemplo, que ya conoce el sistema bien, y que una vez que nosotros podemos ya tener un cierto lenguaje técnico con ellos, pues ya son parte del estudio. Pues, o sea, si tú le dices a uno de nuestros testers que es A y que reconoce A cuando le dices ese término específico, Claro. ya, o sea, para nosotros es importante porque incluso ya llevan algunos años siendo beta testers con nosotros, entonces incluso ellos están incluidos, pues vaya. Entonces, Eh, ajá. entonces el estudio abarca tanto la creación de contenido, el streaming y al mismo tiempo la creación de juegos, propiamente dicho. Sí, originalmente solo era creación de juegos. El problema es que cuando nosotros dijimos, o sea, está muy bien lo del juego, pero pues, ¿quién va a querer tu juego, no? O sea, nadie te conoce, lo que tú decías, ¿no? O sea, si sales a tu barrio, pues igual y tu vecino te reconoce, pero aún así a lo mejor ni sabe que juegas rol, o ni siquiera tiene idea de qué es el rol, ¿no? Entonces, empezamos a hacer creación de contenido primero en Facebook y en Instagram. Empezamos a hacer algunas dinámicas, empezamos a hacer un equipo ahí que eran los Dices, que son unos daditos que tienen diferentes como clases, por así decirlo, y pusimos dinámicas como de información y demás. Y eso lo hicimos casi a inicio de la pandemia, tal vez un poco antes de la pandemia. Y bueno, ¿y cómo se te ocurrió a vos hacer el programa que estás haciendo? Eh, Fue el impulso de uno de los testers. Él estaba trabajando con unos compañeros colombianos que se llaman Academy Hobbies, y en algún momento me dijeron, oye, necesitamos a alguien que hable de Dungeons and Dragons, y yo les propuse que fueras tú. Y yo así, bueno, pero también nos interesa saber o tener una opinión de una mujer rolera. Y entonces puede ser que o hablemos de Dungeons and Dragons, o que hablemos de tu perspectiva como cronista mujer, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, o sea, bueno, o sea, prometo no llevar mucha gente porque nadie me conoce, ¿no? Entonces, está bien, y eso fue hace unos meses, ¿no? A partir de esto, nos dijeron, bueno, porque este compañero que me dijo, bueno, que me invitó, que se llama Llorel,
y que hizo este contacto con estos chicos colombianos, que él es de Colombia, por cierto. Él nos propuso, oigan, ¿por qué no sacamos contenido nuestro, no? Ustedes conocen gente de México, ustedes tienen más experiencia con ciertos, pues en particular con los jugadores mexicanos, ¿no? O sea, sí o sí porque viven ahí. Entonces, y México es uno de los países en Latinoamérica con más contenido que hay sobre rol, ¿no? Entonces yo creo que esa red puede ser importante y eso podría ayudar a conectar otras cosas, ¿no? O sea, eso lo discutimos con él, también lo discutimos con Forjador y con Avidkero, que suele ser nuestro String Master y que también es anfitrión de Amberville. Entonces, a partir de ahí, de este impulso de este compañero, y de ahí surge la orden, ¿no? Que yo hace rato le comentaba a Sanis que la orden empezó hace, creo que 4 años, 3 años, como un club que nosotros queríamos hacer a partir de que tanto Kero como Fobo, que también está en Amberville, como Leshinen, que también está en Amberville, y Forjador, y yo estábamos jugando Soft Combat. Y ahí vamos de fin de semana, ¿no? Entonces de repente... Para los que no... Perdón, sí, para los que no conozcan, Soft Combat, ¿qué es? Soft Combat es, o tiene la intención de ser un juego como deportivo, por así decirlo, con armas, pero que están hechas... O bueno, trata de emular unas peleas medievales, pero hechas con materiales como hule espuma, goma eva, que son materiales suaves. No es exclusivamente medieval, pero normalmente cuando se menciona soft combat se piensa que es exclusivamente medieval. Muchas personas no lo hacen así, de hecho muchas personas hacen soft combat de Star Wars y hacen unos sables de hule, entonces pues mucha gente lo entiende también así, pero pues bueno, eso es lo que nosotros hacíamos, es como un LARPing pero sin el rol, solamente ir y darte golpes, ¿no? Vos me estás diciendo que existe en el mundo un lugar donde podés juntarte con tus compas y golpearte con espadas de hule y gritar como desquiciado, como si estuvieras en una partida de rol. Sí, exactamente. Y justamente era cuando nosotros llegamos a jugar, empezamos a hacer nuestras armitas, empezamos a llevar algunas cosas, pero era muy caótico y de repente era como, ¿y aquí qué onda? ¿Nada más nos agarramos así? No, pues sí, ya empezás a golpearte con la gente. Pero había otras personas que sí les gustaba la historia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nosotros jugamos rol y de repente salió que alguien jugaba rol y que alguien por acá también. Entonces dijimos, bueno, podemos armar un grupo de rol, también podemos venir a practicar soft combat y también podemos hacer LARPing, ¿no? El LARPing es ya el rol, digamos, actuado con disfraces y rol en vivo. El rol en vivo se suele mencionar a veces y es un poco lo que hacen los chicos de los ñoños medievales que tanto mencionamos en este canal. Bueno, eso de disfrazarse de los personajes y jugar rol completamente caracterizado forma parte. Una de las patas del LARPing es esa. Exactamente. Entonces, la orden surge para dar orden a ese grupo a una parte de la gente que quería jugar soft y además quería tener una cierta estructura, pues sí, como de tal vez un poco más, no sé cómo mencionarla, pues un poco más de reglas, como vamos a practicar tales horas, este es un gladio, esta es una espada larga y se toma 2 manos, sí puedes traer tus flechas, tu arco y flecha, pero este es un arco largo, este es un arco corto. Entonces también teníamos la intención de aprender historia a través de este grupo, ¿no? Y también hicimos el grupo de rol. Entonces, de hecho, a Avidkero lo conocimos ya formada la Orden del Icosaedro Fulgurante, haciendo una invitación a gente que quisiera jugar rol, en particular gente que nunca había jugado rol, porque dijimos, ok, ustedes ya saben jugar rol. Teníamos como 5 personas que hacían, que eran cronistas, que eran masters, y dijimos, bueno, hay otras personas que pueden ser novatos, había muchos novatos, y dijimos, también hay que tener un espacio para los novatos, ¿no? Sobre todo porque eran jóvenes y no sabían mucho de rol, pero sí les interesaba. Entonces así surgió la orden, con esa intención de
de invitar a la gente nueva a rolear. Esa fue la primera vez que aparece la Orden del Icosaedro Fulgurante. ¿Cómo fue la selección del nombre? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió? Porque también te lo decía antes de la entrevista. La mayoría va por el camino de poner de 20 Claro. o los dados y termina ahí. ¿Cómo llegaron a el icosaedro fulgurante? Bueno, ese proceso normalmente lo lleva Forjador, porque él en algún momento fue profesor de historia, entonces le gusta mucho las referencias, le gusta mucho investigar, también le gusta mucho la lingüística, entonces hace muchos juegos de palabras. Pero recuerdo que él dijo, bueno, el dado de 20 precisamente es un símbolo representativo de los roleros, ¿no? No queremos, lo que tú estás diciendo justamente, no queremos que sea de 20. No queremos que sea así de genérico porque pues ya está, ¿no? Y pues es robarle la atención a otros proyectos y y además pues no proponer cosas nuevas que puedan hacer que tengan una sensación de frescura o de novedad, ¿no? Entonces él le pone el nombre a la figura, ¿no? Icosaedro. ¿Por qué fulgurante? Porque eso, a nosotros aquí en el estudio nos gusta mucho Lovecraft y esta situación de los cultistas y del hermetismo y de invitar a la gente, pues no exactamente seleccionar a la gente, sino sí tener como una cierta como misticismo en cómo hacemos las invitaciones, ¿no? Incluso la primera vez que sacamos la invitación de la orden fue como la orden te invita a ser parte de este culto, ay, no me acuerdo exactamente. Y de hecho hay un poco de la estética de Lovecraft dentro de su canal. Sí, exactamente. Que empieza, bueno, o sea, ya de por sí la intro que empieza con ese sello rojo de cera, los tentáculos esos violetas que hay alrededor de las miniaturas de cada jugador, de cada entrevistado. Sí. Un poco de la cultura de Lovecraft queda. La verdad que el nombre, la Orden del Icosaedro Fulgurante, es un nombre que me gusta mucho. Dentro de mi top 5 mejores nombres de canales sobre rol. Así que espero que la sigan. Bueno, igual vos formas parte o sea, como decíamos antes, de Ampersand Studio, que engloba todos los proyectos. Amperview, la Orden del Icosaedro Fulgurante, también algunas partidas de rol que juegan en el canal de Twitch y que después son subidas a su canal de YouTube. Sí. Sí, exactamente. Y... Sí, sí. Ajá. No, decime. Eso, la idea es pues tener proyectos, digamos, no separados del estudio, pero sí digamos que tengan una cierta intención diferente, ¿no? Por eso tantos nombres dentro del mismo proyecto, ¿no? Sí, es como son las subsidiarias, por así decirlo. Sí, son las umbrellas. Nada, Y bueno, ¿cómo te llevas vos con la creación de contenido? Al principio fue, bueno, desde que empezamos, incluso antes de los streamings, me era muy difícil porque yo soy una persona que tal vez avienta mucha información, o bueno, eso me cuesta un tanto de trabajo, como simplificar las cosas, y de hecho eso es trabajo de forjador principalmente. Hacerle como la parte más estética y fácil de entender, porque yo diría, forjador, soy muy cuadrada a veces. Bueno, yo fui educada por biólogos porque eso estudié, entonces de repente veo como todo, me van a preguntar todo el tiempo, entonces tengo que saber toda la información y de repente aviento mucha información, ¿no? Y la gente es como, ¡ay, esto no lo estoy entendiendo!, ¿no? Pero bueno, entonces al principio era así, yo tenía imágenes como sabías que el rol fue creado por esta personita en tal año, bla, 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 ¿no? Y ponía toda la información y por favor me decían, no, o sea, es que esto es mucho, tienes que hacerle un poco más digerible, más llamativo, ¿no? Entonces al principio me fue difícil. Ahora, a partir de tener esa constancia con pues aventarte así, ¿no? Y ir aprendiendo
pues un poco sobre la marcha también y planificando sobre todo cómo hay que sacar los programas, cuál es la intención del programa, cuál es la intención del post o de lo que hablabas hace rato de los TikToks y demás, me ha sido bastante más sencillo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, mucho tiempo de hacer esto que les comentaba ya hace rato, que en Morelos hay esta como, no imposición social, pero tal vez sí proceso cultural en el que te empujan a desarrollar ciertas habilidades artísticas. Entonces yo de repente era como, voy a practicar porque sí, este próximo año hacer doblaje así por mi cuenta, y entonces voy a modular mi voz y voy a hacer actuaciones y voy a tratar de hacer esto. Entonces eso me ha ayudado mucho porque fueron situaciones de autodisciplina tal vez o autodidactas que en su momento no tenía mucha idea, sino que más bien lo vi porque estaba de moda o algo así, y que ahora me han ayudado a tener un mejor control en mi programa. Entonces ese ha sido el proceso de ir aprendiendo durante la marcha y también ocupando ciertas habilidades que yo pues practiqué por tal vez ocio o aburrimiento en mi juventud. ¿Qué es lo que más te gusta masterear? ¿De juegos específicos? Sí. O O temáticas, quizás. Porque sé que, o sea, como estás en un estudio que hace juegos propios, y estás muy relacionada con juegos, ¿cómo se llama? Con juegos indies, por los creadores de contenido con los que a los que invitás, más el ámbito en el que estás rodeada. Me imagino que jugás muchas cosas independientes, un poco fuera de la mira, pero al mismo tiempo, me imagino que hay ciertas temáticas que te gustan más que otras. sí, en particular yo creo que diría horror cósmico, o sí, me gusta mucho la dinámica Lovecraftiana. Hasta ahora, tanto los juegos que he jugado, pues reconocidos como, ay, se me fue el nombre ahorita, Cultos Innombrables, eh, y algunos juegos de mesa, también Lovecraftianos, en particular en el estudio, lo que más he jugado es un juego que todavía no sale tampoco, pero pero que tiene una dinámica que va hacia allá, ¿no? Hacia esta situación del horror. En particular, el juego del estudio no es exactamente horror cósmico, pero sí me gusta mucho temas sobre el ocultismo, sobre la medicina tal vez, y casi siempre juego así, incluso mis personajes o casi siempre son médicos, casi siempre son chamanes, entonces esa es la dinámica que me gusta, y diría tal vez ciencias exactas y terror a lo mejor. Habías dicho que tus padres eran biólogos. No, que así, cuando digo educado por biólogos es porque, no, mis padres son más bien personas poco estudiadas, pero yo me dediqué mucho tiempo a la universidad y de hecho me fui a vivir cerca de allá, entonces muchas de las personas que me rodeaban eran biólogos. Ok, ¿y vos qué Y estudiaste? biología. Ah, biología, ok. Porque me parecía raro, o sea, a ver, si me dieran una moneda por cada vez que un creador de contenido que vino acá era biólogo, tendría dos monedas, que no es mucho, pero, a ver, es raro, ¿no? O Sí, sea, no. dos biólogos seguidos, porque la entrevista que le hicimos a Toti, Toti también era biólogo, es, por lo menos, ¿no? Anecdótico, si me lo permiten ¿Quién era? mencionar. A ver si lo conozco. Es Toti, ¿cómo? Rap Save Toti, es un creador de contenido chileno. Vaya, Es un mira, creador ahora que está principalmente en TikTok, ¿no? Y bien, entonces ya te hago la misma pregunta que a él. ¿Utilizás tus conocimientos de biología para agregar cosas a tus historias? sí, Como y para... de hecho, a veces Forjador me hace unos ciertos límites, porque yo solía ser muy estricta al principio cuando jugaba, y por ejemplo, si había algún médico, algún farmacéutico
Y yo decía, es que eso no se usa para eso. No, estás mal. Y él me decía, no, es que, o sea, tienes que entender que no es un lenguaje común, la gente no sabe eso que tú sabes, y que si tú fueras a un contexto en el que no tienes esa información, te pasaría lo mismo, ¿no? Y al principio yo era muy cerrada, por eso dije que al principio era una persona muy insegura, y yo como me sentía muy cómoda, la verdad, en el laboratorio, porque es estar tú con tus frasquitos, con tu microscopio, con tus cosas solita, con tus bichitos. Entonces es muy cómodo y te acostumbras a ese lenguaje porque no conoces otra cosa, ¿no? Pero ahora sí me gusta meterlo, me gusta incorporarlo, pero ya no tan estricto, ya para mí no es así, ya no es, digamos, como la parte más importante de mi vida como en ese entonces. Ya incorporé otras cosas, ya me gusta meter también más cosas de fantasía, cosas que he leído, entonces ya no es exactamente relajada, pero ya meto un poco más de elementos, digamos, en mis campañas, en las cosas que escribo también. Entonces, pero sí, la respuesta corta es sí, meto algunas cosas de lo que me gusta en particular sobre plantas, sobre todo. ¿Hay algo específico que hayas como estudiado para agregarle una partida? Tipo, que quizás vos lo conocías así de perfil, decía, bueno, esto es interesante. Y fuiste y investigaste específicamente para agregarlo a una campaña. No, estoy pensando. Yo, por Sí. ejemplo, no sé, Adelante. para que piense mientras pensás la respuesta. Yo, por ejemplo, estudié la composición de la atmósfera de Marte, porque quería hacer una partida toda relacionada con Marte, entonces fui la atmósfera, la Tierra, de qué estaba compuesta principalmente, si había agua, dónde podría haber agua, todas esas cosas, y fue como un mes de estudio intenso. Y morir, hasta las 4 de la mañana estudiando sobre cosas de Marte. Perdón. Así como máster soy así. Sí, se entiende. Sí, en particular, bueno, yo me enfoqué en botánica y en farmacia. Entonces, cuando hubo ahí, creo que de hecho aquí está Yorel y también Fobo, ellos jugaron conmigo una campaña de Cultos Innombrables. Para empezar, yo adapté una historia de una escritora que se llama Isabel Allende, de un libro que yo había leído que se llama, son varias historias, creo que son 3 libros, no estoy segura, que se llama, algo así como Historias de Águila y Jaguar, no me acuerdo. Yo les adapté una campaña, pero usando, ando muy, como que me secó el aire en la garganta. No te preocupes. Memorias de Águila y Jaguar, ya me dijeron el nombre. Entonces, en algún momento yo les metí unas vacunas que eran para el paludismo. Eso ni siquiera estaba en el juego, pero ellos traían unas jeringas con diferentes compuestos que yo investigué. Entonces investigué cómo funcionaba, cuánto tiempo, o sea, el paludismo, cuánto tiempo tardaba en cuántos días tardaba en hacer efecto los síntomas, todo eso. Y era un stat que yo agregué a sus hojas, que les pedí que ellos agregaran, que no sabían qué eran, porque ellos estaban en la selva, en la Amazonía. Entonces, ahí tenían ese stat de que tenían ahí que tenían paludismo, pero ellos no lo sabían. Entonces yo sí llevaba la cuenta de a tal y cada cierto tiempo les decía, a ver, tira, y era para ver si de verdad se contagiaban o no, ¿no? Y yo llevaba la cuenta y decía que era tanto tiempo de incubación, no, sí. Y ¿te pusiste la vacuna o no? No, no me la pongo. Ah, perfecto. Entonces sí, me puse a hacer toda una investigación de cómo les iba a ir, ¿no? Y de qué podían encontrar, si podían encontrar alguna medicina en la selva, ¿no? Fue horrible. Y al final, creo que algunos de ellos, incluso, creo que solo uno se la puso, ahora que lo pienso, y creo que los demás sí estaban enfermos. Pero bueno, lo bueno es que terminaron la campaña antes de caer en un estado crítico, entonces no fue tan grave, pero sí me aventé una investigación. De hecho, incluso Forjador me ayudó a hacer el diseño de las jeringas, porque solo traían las jeringas así, y fue como, ¿te la pones o no? No, perfecto, ahora tienes, después de tanto tiempo, un stat de esto, ¿no? Que no sabes qué es, pero que te podría hacer un daño, ¿no?
Entonces, sí, eso es lo que recuerdo ahorita en particular como cronista, esa en particular. Y primero me encanta la situación porque como o sea, decía, yo también soy así y te entiendo completamente la necesidad esa de que todo se atenga a cosas, a parámetros por lo menos verosímiles. Sí. Si no realistas, verosímiles por lo menos. Y después, otra cosa que suelo mencionar es que los juegos de rol, por lo menos los más tradicionales, los más vendidos, eh, están vistos desde una perspectiva o estadounidense o europea. O lo que es peor, una mezcla entre las dos, ¿no? Una versión estadounidense de la cultura europea. Sin embargo, la parte latinoamericana pasa súper por alto dentro de los juegos de rol tradicionales. ¿Qué cosas crees que le hacen falta a los juegos de rol tradicionales? ¿O qué cosas le sacás a los juegos de rol tradicionales para agregarle ese contexto más por ahí, más cercano a casa? Creo que algo importante sería sí tener una perspectiva tal vez desde nuestro punto, es decir, que hubiera un poco más de creativos latinoamericanos. ¿Y por qué? Porque al final, incluso para nosotros es difícil tener cierta información, ¿no? Es decir, si estás pensando en un proceso indígena, pues no es como que estén los libros de esa época, ¿no? Estando ahí, sobre todo no con todo este proceso de quemar la información y demás, pues muchísimo menos. Entonces, de hecho, pensando en ese sentido, creo que va a ser difícil no tener una perspectiva europea desde nuestro proceso, porque, por ejemplo, aquí en esta parte de México se habla maya, ¿no? Pero es un maya que está, no me acuerdo no me acuerdo la persona, la verdad te mentiría, pero la persona que hace el maya, digamos, escrito, sin glifos, sin símbolos, es una persona que hablaba español. Entonces, creo que para empezar de ahí, incluso si la gente, incluso que escribe maya, como si escribiera, con nuestro alfabeto, vaya, con nuestro abecedario, perdón, pues ya tiene una perspectiva europea, ¿no? Porque pues no estás escribiendo el símbolo. Entonces, creo que en ese sentido sería difícil y creo que por un lado aceptar que ya hay ese proceso de mestizaje, ¿no? Que es innegable y que vamos a tener que ver desde esas dos perspectivas. Ahora, si lo queremos separar, pues tratar de, digamos, de hacer como esa línea histórica donde se empiezan tal vez a separar un poco más esas líneas, ¿no? Es decir, qué proceso corresponde más hacia el proceso de la colonización de Europa y qué proceso corresponde más hacia nuestro proceso más bien indígena, digamos, ancestral o originario, por así decirlo, ¿no? Sí, igual. Creo que falta eso, no separarlo. Igual ni siquiera me estoy yendo tanto, o por lo menos la pregunta no estaba intencionada a algo tan ancestral, sino más cercano, ¿no? O sea, vos como mexicana de 29 años, ¿qué te gustaría ver en las partidas? Que te interpelan a vos como mujer, como mexicana y como latinoamericana, que no lo ves en los juegos de rol. Creo que tal vez, algunas consideraciones, no algunos, pero algunas consideraciones con respecto, tal vez solamente incorporar procesos más comunes como la comida, por ejemplo, tal vez si es algo medieval, no decir vamos a comer un estofado, porque pues para nosotros es, no sé, un caldo tlalpeño, no sé. Tal vez en algo tan sencillo como eso, ¿no? Que se diga que en tal zona, es decir, es que no está separado, es lo que estaba diciendo hace rato, o sea, realmente no estamos separados, porque al final es un caldo de verduras, ¿no? Solamente lo que cambia es el nombre. ¿Por qué va a cambiar el nombre? Pues porque el proceso cultural es diferente y en este lugar se conoce como este nombre y en este otro lugar se conoce como este otro nombre, pero en realidad es lo mismo. Entonces, creo que eso puede ayudar también, para tener un poco de más conciencia con respecto a qué pasa de este lado, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen
algunos procesos, no sé, dicen asado y nosotros decimos carnita asada o carne asada, y es lo mismo, ¿no? Entonces ese proceso que lleva, ¿no? Lleva los mismos cortes de carne, no lleva los mismos cortes de carne, lleva el mismo proceso de cocción, o sea, cuando tú dices carne asada es otra cosa, le pones salsa, no le pones salsa, que lleva, ¿no? Entonces, creo que elementos así, que hagan un poco más de incorporación al respecto de lo que se vive aquí y que se entienda que no hay esa separación real, porque al final creo que la separación es más artificial, no sé si me estoy explicando. Sí. Lo que dije, o sea, es un caldo de verduras, y no importa cómo lo llames, a lo mejor tiene una verdura diferente, pero es lo mismo, te lo vas a comer para poder tener energía, para poder ir de Murder Hobo a algún lugar, y que realmente el nombre no importa, o importa si te quieres comunicar con la persona de un lugar específico y quieres darle esa información, ¿no? Que si yo voy con ustedes y les digo, no sé, ay, no quiero decir esto, hasta tengo vergüenza, o sea, dame una oblea con cajeta, para ustedes es otra cosa que para nosotros, sí. ¿no? Ya, de hecho, tuve esta conversación con una mexicana en una panadería, frente a un montón de cosas que tenían dulce de leche, y ella a viva voz gritó, mirá, todas tienen cajeta. Exacto. Y fue como un momento muy raro. Todas las chicas, todas las vendedoras estaban mirándome. Una señora como que agarró su bolsa así como... ¡Cajeta! A eso me refiero, o sea, realmente tener esa incorporación de decir, esa consideración, creo yo, ok, en mi pueblo es esto y aquí es otra cosa. Creo que eso debería ser un poco más de incorporarse, pues, porque en el rol yo creo que debería funcionar igual. O sea, si tú vas a una zona y no sé, en algún lugar, no sé, en Phandalin o wherever place, la cajeta significa una cosa y luego en Neverwinter significa otra cosa, pues es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, es el mismo proceso cultural y de repente en el rol a veces eso no pasa. Entonces creo que eso podría funcionar mucho para Latinoamérica, porque además nosotros tenemos esta mezcla, ¿no? De anglicismos o de regionalismos que de repente sí causan shock y que son interesantes, o sea, para ti lo que estás diciendo, ¿no? Tal vez es como, ay, ¿qué le pasa a esta? O sea, pasándolo a limpio un poco lo que decís, es que los juegos de rol admitan regionalismos o diferentes variantes del habla para que se entienda dentro de los juegos que hay diversas culturas. Exacto. Y no una cultura homogénea como suele pasar, no sé, o sea, de repente en D&D todos hablan en común. Y común, claro, que es un idioma que todos saben. En todo el multiverso, del primer multiverso al último, todos los mundos hablan lo mismo. ¿Cómo? No sabes. Claro. Y además, bueno, específicamente inglés, que anda a saber por qué, pero bueno. Claro. Y bueno, también tal vez no solo en el lenguaje, ¿no? Ahora estoy yo leyendo un libro que en algún punto uno de los personajes se pone un cierto vestuario y entonces va de una región a otra y tiene un conflicto porque le dicen, oye, ¿tú por qué te traes ropa de casamiento, no? Claro. Y ella así como, ¿qué rayos está pasando, no? Entonces, ese proceso también es importante porque, pues, el proceso cultural va a chocar en algún punto, ¿no? Y creo que a veces en los juegos de rol eso no pasa. O sea, que si yo de verdad me vistiera con tal vez con un atuendo un poco más llamativo, no sé, de la zona de una zona más indígena como Oaxaca o Chiapas, habría un cierto proceso de choque cultural. Y creo que eso en los juegos no se toma en cuenta. Claro, o quizás ir con ropa, no sé, hecha de cuero de vaca a una zona, podría ser considerado, bien considerado en una parte y mal considerado en otra. Exacto, ¿no? Exacto. O pieles de animales, no sé. Claro. Sí. Creo que sí. Bueno, a partir de este momento abro la conversación a quienes nos estén escuchando. Pueden dejar sus preguntas acá y vamos a estar leyendo y respondiendo. Acá, por ejemplo, dicen, bueno,
Eso está bueno. Es cierto que se suele tomar mucho menos en cuenta los elementos culturales de zona en zona. O sea, conflictos simplemente necesariamente son súper elevados en los juegos, y eso no es del todo realista. Claro, o sea, de repente se va a terminar el mundo. Nunca es, este rancho está peleándose con este rancho porque le pintaron mal el altar a su dios. O porque al pasar le tiraron las ofrendas. Sí, y eso en el mundo pasa como todos los días. Claro. La señora que vio a Jesús en una tostada y de repente levanta todo el pueblo y de repente viene alguien del Vaticano para corroborar que esa sea la cara de Jesús y hacen toda una movida regional de la Y a tu tostada. grupo le toca llevar la tostada al Vaticano, sí. Creo que muchos juegos de rol o sea, por lo menos los más tradicionales, evitan esos conflictos olímpicamente para no toparse. Creo que para no toparse con problemas de los que se dicen ahora, los que mal se dice generación de cristal, ¿no? No queremos caer no sé, en decir comentarios racistas de esto, entonces no lo mencionamos. No Claro, queremos ser, no sé, homófobos, entonces no lo mencionamos. Y es como, pará, hay cosas que están pasando y que se pueden mencionar. Y se pueden mencionar claro. de forma respetuosa y teniendo las consideraciones necesarias. ¿No? Sí, claro. Y creo que los juegos, que haya juegos de rol que admitan eso, no sé, un problema religioso, que por ejemplo, no sé, yo juego mucho D&D. En D&D los problemas religiosos son, esta religión es mala. Y ahí termina el problema. Son dos religiones que ven el mundo de una forma distinta, entonces chocan entre sí. Claro, Que sería mucho más, se puede relacionar mucho más con la realidad. claro. Sí, o sea, al final, sí, o sea, pasa que puede haber dos formas de conflicto, es decir, o tú convences de manera, pues, a través de medios violentos, hablando específicamente de que obligas por la fuerza a que la otra persona crea en tu religión, llámese toda la colonia española, por decir algo, o los convences a través del proceso cultural, ¿no? De este Dios es mejor que el tuyo. Y por lo tanto, es lo que estás diciendo, puede haber chance para ambos procesos, ¿no? Sin catalogarlos, quiero decir, de este es mejor que el otro, porque al final pues van a tener que argumentar, ¿no? O sea, una persona va a creer que es mejor el suyo y la otra que es mejor el suyo también, y que haya esa, digamos, esa dinámica o esa convivencia, pues también hace que se pueda pues enriquecer, creo yo, el proceso filosófico, porque sí, si tú simplemente lo pones como bien o mal, reduces también que el jugador pueda tomar ciertas decisiones, ¿no? Y de acá en adelante, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que estás viendo a futuro? Tanto para el canal, como para vos como creadora, ¿qué otros proyectos tenés en mente? Pues proyectos tenemos planificado algunos otros streamings de juegos en particular. Vamos a también, esperamos que más o menos en noviembre, no sé si a finales o a inicios, saquemos uno de nuestros primeros juegos. Esto no lo sé del todo porque también estamos viendo pues la situación de costos y demás con respecto a ciertas cosas que nos faltan. Entonces, digamos, en particular del estudio eso, más streamings, más ya tener nuestro juego ya concreto para ofrecerlo a las personas que nos siguen y bueno, también a las personas que no nos siguen. ¿Qué más? Personalmente, queremos, bueno, yo quiero abrir un canal también de la orden en inglés. ¿Esto por qué? Porque yo, la verdad es que no soy así buenísima hablando inglés, la verdad, pero otra compañera de aquí sí. Entonces, la intención es esa, la intención, ahora que yo tuve este chance de poder hablar con creadores de otros juegos, yo en mis prácticas de inglés, así hablando con gente de otros países, les menciono lo que hago, que es pues el contenido de rol,
y mucha gente se interesó por ese tipo de juegos, ¿no? E incluso hubo gente que quiso conseguir los juegos. Entonces, tratar de hacer esa red también para que las personas que tengan la intención de sacar sus juegos en otros idiomas, o bueno, en particular en inglés, también ya tengan esa fanbase, ¿no? Y que la orden del Cosaedro haga ese puente entre que puedes conocer gente que, por ejemplo, tal vez tenga la intención de aprender español a través del rol, y que compre tu juego en español o que lo consiga en español, y entre que gente que ya lo quiera en inglés y que no tenga idea que en Latinoamérica se hacen juegos también, ¿no? Entonces, esa es la intención ahora con esta nueva etapa. Apenas la estoy trabajando, porque como dije, no soy así como súper buena en el idioma, pero ahí voy. Hago mi mejor esfuerzo, lo prometo. Pueden ir y pasarse a burlarse de mí, no hay problema. A ver, ¿Qué otra cosa? estuve varios días tratando de pronunciar Ampersand Studio y ahora suena natural Ampersand Studio, sin embargo, me ha costado bastante, así que no me puedo reír de nadie que hable más o menos en inglés. Está bien. O sea, no dije de ti, ¿eh? Seguro va a haber ahí, estoy seguro. Pero lo que quiero decir es, no importa, porque la intención ahí está. Y de hecho, por eso también en algún momento mis TikToks los empecé a sacar con subtítulos en inglés. Y me di cuenta de que gente en inglés me empezó a seguir. Entonces eso hizo que también el contenido, pues más bien que el objetivo que yo tenía sí se cumpliera en la medida en la que otras personas de otras partes del mundo empezaron a verlo, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, en Canadá, entonces en Asia, por ejemplo, es muy raro. Entonces, eso me ha dado a mí pues la motivación de seguirlo haciendo así, ¿no? Entonces en proyectos es eso, pues más streams al respecto de los juegos, el programa en inglés, más contenido en español y en inglés. Yo intento sacarlo en ambos idiomas por vez, porque si no es mucho trabajo. Originalmente sí quería hacerlo un canal en español y un canal en inglés, pero es mucho trabajo. Entonces la verdad es que ahora con mi trabajo asalariado y esto, pues la verdad no tengo tanto tiempo, pero sí, en proyectos es eso, digamos, seguir con el contenido, en particular empujando los proyectos latinoamericanos, y haciendo una red con otros países también, ¿no? Para que, pues, que de a poco Latinoamérica tenga este reconocimiento también en el mundo del rol. Bueno, ¿querés dejar tus redes sociales? Yo ya estuve copiando algunos links. Muchas gracias. Sin embargo, sé que hay más. Ahí copié el de tu Coffee, el de tu Instagram, YouTube. Bueno, el YouTube de Ampersand Studio. Me falta el Discord. No, ¿cómo se llama? El Twitch. Que lo podemos buscar por acá. Perdón estar improvisando esto en este momento. Pero bueno, ahí la van a poder ver. ¿Qué días estás en...? La orden ahora va a estar, me parece que los sábados, no estoy segura, porque justamente terminamos la segunda temporada el lunes pasado, perdón, la semana pasada, y estamos recalendarizando, perdón, los programas, pero lo seguro ahora es esta semana Amperville el domingo a las 21 horas y Eternubliet, que es la mesa que está mastereando Forjador, a las 21 también el viernes. Orden del Icosaedro, la próxima semana ya tiene nuevo horario. Okay, entonces... probablemente, insisto, probablemente o será sábado o domingo, así que no, todavía no les digo, no porque no quiera decirles, sino porque pues a veces la vida de trabajador nos come un poco, así que hay que tenerlo en cuenta también. En veces la vida no es como queremos, así que... Así es. Bien, entonces, nada, muchísimas gracias por haberte pasado por la fragua del conejo. Muchísimas gracias por venir. Así que si querés dejar algún mensaje final a tus seguidores y a quienes a mi comunidad también, por favor.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que haya otros espacios en donde se pueda conocer otros proyectos. Es la primera vez que a mí me toca una entrevista. Muchas gracias por la invitación en donde yo puedo hablar del estudio y lo agradezco muchísimo. Entonces, gracias a la Fragua por este espacio también. Y aquí, perdón, ahora respondo la pregunta que me están preguntando. Primero termino esto y luego respondo, perdón. Eso, pues ojalá que a mí me da muchísimo gusto poder hablar del proyecto, también me da mucho gusto que sí estamos teniendo un cierto impacto con la comunidad trolera latinoamericana y eso que a mí me emociona muchísimo conocer juegos alternativos, en particular si son de esta parte del mundo, me encanta también que haya proyectos en español, porque eso va a hacer que sea muchísimo más fácil y que más gente que no conozca los juegos de rol se pueda integrar y pueda pues disfrutar de este hobby y eso, y de nuevo muchísimas gracias. Con respecto a qué trabajo, yo soy entrenadora personal en un gimnasio, porque me gusta mucho ese ejercicio, entonces también, si en algún momento quieren ayuda, nada, no sé. De hecho, perdón, de hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque justo hoy estaba hablando de eso con una de mis moderadoras, diciendo, no, tengo que empezar a hacer ejercicio. Me parece que solo para motivarme voy a poner una recompensa del canal que sea salta conejo salta y que me obliguen a saltar la soga cada tanto. Bueno, muchísimas gracias por pasar. El resto de Ampersand Studio está invitado, como mencionaba antes de la entrevista, por una cuestión más técnica, preferí hacerlo así de a uno, porque si no se me volvía muy complicado para mí. Pero están más que invitados a participar. Si quieren, ya me dejan su contacto en Discord y empezamos a hablar y a coordinar próximas entrevistas. Claro, y también, por supuesto, que en algún momento, insisto, no quiero hacer spoilers, pero en algún momento sí me gustaría tenerlos ustedes o a ti en el programa, igual para que la gente conozca el proyecto. Y de nuevo, muchísimas gracias. Pues síganos, sigan a la Fragua. Y gracias por darnos este espacio y por darme este espacio para hablar del proyecto. Muchísimas gracias a vos. A ustedes también, ¿no? Chao. Bueno, primero tenía que haber pasado transicionado. ¿Ves? Esto por hacer todo solo. Primero tendría que haber transicionado hasta acá y después haber cortado la comunicación si no se veía todo eso. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron, a los que vinieron de parte de Marat a escucharnos. Nosotros, nuestro cronograma no es el habitual. Hoy, los martes, no solemos hacer stream, sino los miércoles, donde entrevistamos cada 15 días a un creador de contenido distinto. Lo de 15 días es anecdótico, en realidad entrevistamos cuando los roleros pueden y no se nos complica. Muchísimas gracias por venir y bancar hasta el final. Los que se quieran quedar, vamos a estar haciendo un stream un poquito más libre después. A veces dibujamos, a veces jugamos diferentes juegos. Y hoy corto el stream acá para tener la entrevista un poco más cerrada para YouTube. Y después arrancamos con otra cosa. Así que, sin nada más que agregar, mi nombre es Sanis. Esta es la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Hasta luego.